La Escuela Latinoamericana de Comunicación nace a mediados del siglo XX por José Márquez de Melo y la Escuela de Periodismo en Sao Paulo, Brasil. Esta escuela es el resultado de la reacción de los científicos sociales latinoamericanos a la sociología idealista. La escuela latinoamericana se enfoca en todo lo que es comunicación humana, en las experiencias de las comunidades populares y de las implicaciones filosóficas. También se enfoca en lograr la democratización de las comunidades mediante procesos de apropiación. En pocas palabras, lo que busca la Escuela Latinoamericana de Comunicación es hacer a un lado o romper el poder con el que cuentan lo que es la Escuela Americana de Comunicación y lo que es la Escuela Europea también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie Amador y yo le vengo a hablar acerca de los mayores exponentes de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Como exponente número 1 tenemos a Néstor Canclini. Este realizó un análisis en base a la hibridación cultural y en cómo los medios influyen en las culturas de las audiencias y cómo imponen nuevos patrones en las culturas y el comportamiento de las masas. Como segundo exponente tenemos a Jesús Martín Barbero. Su obra más importante en los medios de las mediaciones es el cual consiste en cómo se constituye un sentido, ya sea cultural y claro, obviamente cómo se le impone a través de los medios. A este se le atribuyen los conceptos de imperialismo cultural, cultura popular y cultura masiva. Como tercer exponente tenemos a Luis Ramiro Beltrán, quien es uno de los principales exponentes de esta escuela latinoamericana. Él es el fundador que propuso una democratización de los medios de la comunicación, donde a su vez los medios y la audiencia se unieran para la construcción de contenidos. Como ya había mencionado anteriormente, su principal aporte es la comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. La teoría de la dependencia fue creada entre los años 60 y 70 por los científicos socioeconómicos. Esta se encontraba en la tesis marxista por los postulados de Max Weber, cuyo pensamiento influyó notablemente en la estructura y vinculando dos procesos, la revolución soviética y la gran crisis capitalista de los años 30, demostración irrefutable de la inviabilidad del capitalismo y en la inviabilidad del socialismo, estímulo poderoso para el desarrollo de las ciencias sociales en la etapa de post-crisis. La teoría de la dependencia argumenta que la pobreza de los países del sur se debe a condiciones históricas que han estructurado el mercado global. Los países del sur han servido como proveedores de materia prima para los países del norte y a cambio han sido receptores de aquellos productos terminados que ya han saturado los mercados del norte, sirviendo así como una válvula de escape para la economía desarrollada. Ahora les hablaré sobre las características de la escuela. Las teorías latinoamericanas son una respuesta académica que corresponde a la realidad social, económica y política de nuestros países bajo la idea de emancipación, de desarrollar en un entorno la cultura y la comunicación. La escuela latinoamericana, contrario a lo que sucede en Europa y Estados Unidos, en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica y aportes como la psicología y la sociología de otras disciplinas, en Latinoamérica viene a mano del desarrollo del periodismo y posteriormente influyó aportes de la teoría de la comunicación social, aportes de la Iglesia Católica, en caso científico como la teología de la liberación y por la escuela de Frankfurt. En la década de los años 60 se constituye como una escuela crítica el proponer una comunicación para el desarrollo que se contrastaba con el difusionamiento. Esto se dio especialmente entre 1950 y 1970. La teoría de la difusión propone la transferencia de desarrollo y democracia del primer mundo a los países pobres. ¿Cómo ser latinoamericano? Los primeros grandes críticos de la teoría de la comunicación latinoamericana cuestionan el orden mundial dominado por la información estadounidense y en gran parte Europa y esbozan la tesis de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Rechazan modelos foráneos y la cultura latinoamericana y pensaban para otras sociedades adaptar que ellos eran útiles para el trabajo de campo de la comunicación en la región, dándonos esto a comprender cómo la comunicación ha sido trascendente en los países latinoamericanos, al igual que en los países europeos y también como ser Estados Unidos. Espero que este poco de información sea de utilidad. Gracias.
objetivos son convertirse en un banco de datos para facilitar el intercambio de información sobre la investigación. Otro de ellos es ser un gran centro cultural de enseñanza y también promover líderes de la comunicación. Asimismo, incidir en la producción de conocimientos de la comunicación y el periodismo para aportar al pensamiento latinoamericano. Otro de ellos sería democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. Y la última de ellas es propiciar y ofrecer espacios para la discusión y reflexión de temas comunicacionales. Ahora bien, pasamos a las diferencias que existen entre las tres escuelas de la comunicación. Ahora bien, comenzaré por la Escuela Norteamericana de la Comunicación. Esta se basa en el funcionalismo. Uno de sus mayores exponentes es Harold Laswell. Sus estudios iniciaron en 1929 y esta tiene un enfoque en el ámbito psicológico-social y la sociología funcionalista. Ahora bien, la Escuela Latinoamericana de la Comunicación se basa en la comunicación humana, las implicaciones filosóficas y la experiencia de la comunidad popular. También se basa en la democratización de las comunidades, los procesos de apropiación crítica por parte de los receptores y las mediaciones simbólicas, como también en lo que es la comunicación alternativa. Por otra parte, la Escuela Europea de la Comunicación fue creada el 23 de marzo de 1923. Se basa en el estructuralismo y su aspecto es cualitativo. Tiene un enfoque en el ámbito psicoanalista, tanto en la corriente marxista como en la sociología científica. El informe McBride es también conocido como Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Es un documento emitido por UNESCO en 1980 y redactada por la comisión presidida por el irlandés Sean McBride, ganador del Premio Nobel de la Paz. Surgió en el centro de los debates intelectuales sobre el desequilibrio entre el norte y el sur en el contexto internacional de los medios de comunicación. La idea central del informe McBride se formó durante la conferencia de la UNESCO celebrada en Nairobi en 1976. En esta reunión se creó un comité presidido por el mismo irlandés para crear este documento. 4 años después se aprobó el informe McBride, que resolvió la concentración empresarial global de unas industrias mediáticas, editoras y audiovisuales, la adopción de nuevas tecnologías de la comunicación y el control del flujo de información y contenido cultural. El informe McBride pide diversidad y declara que la libertad de información no se puede reducir a la libertad del mercado de la información. Confirma la injusticia de la difusión de información a escala global. Señala las estrategias necesarias para solucionar la situación, como una mayor intervención nacional en el sistema internacional de comunicaciones para hacer más posesiones de las poderosas potencias que dejan de interferir en los llamados del sur del tercer mundo. Gracias. Drop it. Muy buenas, mi nombre es Paola Perdomo y yo les voy a continuar hablando acerca del informe McBride y les mencionaré algunos aspectos de este. El informe McBride es un documento político e ideológico promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyo objetivo es establecer un nuevo equilibrio global en el campo de la información y de la comunicación. Este informe fue presentado en la Conferencia General de la UNESCO en el año de 1980 y se habla sobre las relaciones que se establecen entre la comunicación, las relaciones de poder y el campo de la democracia. El título original de este informe era Un mundo, muchas voces, pero debido a que Sean McBride era el presidente del Comité Internacional y que este mismo llevó a cabo la investigación, se terminó por llamar Informe McBride. Este documento define los principios, las acciones y puntos principales sobre los que se basará el nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. En ese entonces, el informe McBride fue catalogado como un manifiesto político universal.
en comparación a la posición tradicionalmente dominante en el sistema mundial. Este es una declaración crucial que está dedicada a la búsqueda de un nuevo orden, no solo en los campos de la comunicación y la información, sino también en los campos social, económico y cultural. Este mismo informe se centró en la defensa de la protección de los periodistas, que por su trabajo suelen ser molestos por los gobiernos, los políticos y los intereses económicos de estos mismos. El objetivo principal de este informe era analizar los problemas de la comunicación y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional, y que entonces sugiere un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Sean McBride trabajó como alto comisionado de las Naciones Unidas en Namibia en el año 1974 y terminó en el año 1976, y más tarde presidió de la Comisión sobre las Comunicaciones bajo el auspicio de la UNESCO y la comisión que mismo realizaría el informe McBride. Los integrantes de esta comisión fueron 16 miembros. Entre ellos está Elie, Uber, Elev, Gabriel, Sergi, Morchad, Mustafa, Michio, Fred, Bogdan, Gamal, Johans, Juan, Bubble, Betty y Sean McBride. Hola, mi nombre es Shirley Ortiz y les estaré hablando sobre los aspectos de sustento del informe McBride, las líneas de actuación y los puntos fuertes que contiene el informe McBride. En los aspectos encontramos la unidireccionalidad de la comunicación. El informe McBride señala que la comunicación es un intercambio permanente entre interlocutores iguales o al menos responsables. Vertical y horizontal. La circulación de la información que es vertical en lugar de horizontal y se efectúa en parte a una sola dirección, de arriba hacia abajo. La transnacionalización ha afectado prácticamente a todo el sector de la comunicación, de forma que la producción, los servicios y los mercados periféricos son controlados mayoritariamente por los centros hegemónicos. La alineación informativa. El informe McBride destacó que al mismo tiempo que prolifera el desarrollo de las comunicaciones en los últimos años, poniendo al mundo exterior al alcance de millones de personas que antes vivían en comunidades aisladas, ahora surgen dos preocupaciones centrales. La democratización de la misma. El informe de McBride señaló que los derechos humanos no pueden existir sin la libertad de palabra, de prensa, de información y de reunión. El sustento del informe McBride. El informe McBride se sustentaba en dos premisas claves. La primera hace referencia al poder de informar y al poder de ser informado. La segunda hacía alusión a lo que la información es un recurso de extrema importancia en la sociedad que estaba íntimamente ligado a la comunicación, la tecnología y la cultura. Ahora bien, les mencionaré las líneas de actuación del informe McBride. Promover la idea de la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales. Aminorar los desequilibrios y desigualdades, así como las distorsiones que se producen en el momento de la difusión de la información. Promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales de los ciudadanos. Ahora culminaremos con los puntos fuertes u objetivos del informe McBride. Lo que buscaba principalmente era fijar los puntos sobre los cuales había de construirse el nuevo orden mundial de la información y comunicación, que estos eran los siguientes: la eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados, erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios, liquidar las barreras, tanto internas como externas, que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información,
Y por último, garantizar a su vez la libertad de prensa y de información. Continuando con el tema del informe de McBride, a mí me corresponde hablar acerca de los obstáculos que este informe pasó. Dice que los obstáculos se presentaron en forma de presión y de trabas económicas y sociales, de monopolios de hecho, nacionales, internacionales y transnacionales. Sumado a esto también la falta de una infraestructura adecuada y la poca formación de los profesionales. Continuamos con el siguiente problema. Semejantes obstáculos también limitan lo que es el derecho de la información que tiene el pueblo. Y es que son muchos los problemas que se tienen, ya sea desde la agresión a la prensa o los periódicos. Y esos son algunos. Por ejemplo, están otros más irritantes como lo que es el rapto, agresiones físicas, ya sea hasta asesinatos. Todos estos hechos coartan lo que es la libertad de prensa y son síntomas de un país donde la democracia no existe. Dichos obstáculos impiden la libertad en lo que es la comunicación y la información. La censura es el más común de los problemas y esta se usa para proteger a sectores o personajes de la sociedad, ya que la información antes de ser publicada o presentada al pueblo, esta debe ser analizada y aprobada, ya sea por los editores. Otro problema que se deriva de la censura es el sesgo, y esto cuando sucede, cuando se limitan a investigar solo una parte de la información, dándole la responsabilidad solamente a un sector. Cuando los intereses financieros y comerciales se funden en los intereses sociales que tiene la comunicación e información, se produce otro problema. El problema de la concentración de los medios estandariza los contenidos informativos que se imparten a través de distintos medios de comunicación. Continuando con la investigación acerca del informe de McBride, te invito a conocer cuáles eran las propuestas de este informe. ¿Qué propone el informe de McBride? Bueno, vamos a ver qué era el objetivo o lo que este informe proponía. Número 1. Reivindicar el derecho de todos los países a acceder a las nuevas tecnologías y el de todas las sociedades a informarse y informar. Número 2. Afirmar el derecho de los estados, no de los gobiernos, a disponer de medios de comunicación y su deber de ponerlos a disposición de organizaciones ciudadanas para contemplar el poder de las grandes corporaciones. Siguiente, eliminación de los desequilibrios y desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Número siguiente, garantizar la libertad de prensa y de información. Número siguiente, nuevo papel de los medios. Y por último y no menos importante, la protección a los periodistas. Como mencionaba anteriormente, ya que este es un gremio que en constancia está teniendo enfrentamientos. Mi nombre es Carla Hernández y continuando con el tema voy a explicar un poco acerca del fracaso del informe McBride. La propuesta no satisfacía a los países desarrollados porque promulga el derecho de todos a utilizar las nuevas tecnologías y el derecho de todos a difundir cualquier tipo de información, lo que perjudica los intereses económicos de los países desarrollados. Fue precisamente después que el gobierno de Estados Unidos separó por completo el informe McBride y formuló un plan de desarrollo y estableció una relación con las Naciones Unidas y la UNESCO. Estados Unidos se desmarcó totalmente del informe McBride y elaboró un programa de desarrollo
con unas pautas de actuación contrario a la ONU y a la UNESCO. Este programa norteamericano dejaba ya de lado la propuesta que hacían referencia a la eliminación del desequilibrio mundial, y así Estados Unidos anunció poco tiempo después que dejaba de formar parte de la UNESCO el trabajo de la comisión presidida por Zach McBride. Empezó a considerarse por parte como estadounidense como un conjunto de proyectos sovietizante. Los informes, como popularmente era conocido, Un Solo Mundo, Voces Múltiples, se convirtió en una obsesión para McBride y lo tacharon de incompatible con la libertad de expresión y la libertad de información. Y es así como de esta manera, en 1989, se celebra la Conferencia General de la UNESCO, en la que se borran todos los principios que el informe McBride había promulgado y se vuelve a los inicios de la UNESCO, es decir, vuelve a debatirse aspectos relacionados con los tipos de información del papel de los medios de comunicación en los países desarrollados, pero desde el punto de vista inicial de la UNESCO, o punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos, desde 1946 hasta 1980, y a los países desarrollados. Muchas gracias. Drop it.